Lo que me pidió la gente de Biofarma es que trate de contar un poco la experiencia de haber trabajado en dos sistemas, en el mismo sistema en dos países distintos. Para poder explicarles, digamos, desde qué punto de vista yo lo veo, les voy a contar un poco, lo hice ayer, pero lo voy a hacer nuevamente, cuál es nuestra empresa, dónde estamos ubicados y cuáles son las diferencias con la visión que puede tener una persona como Alfredo Di Costanzo o Galen Erickson. Cactus Feed es una empresa que es principalmente productora de proteína animal. Estamos ubicados en el norte de Texas, en el Panhandle de Texas, en el suroeste de Kansas, y últimamente, en el último año, hemos comprado unidades que están en Iowa y en Carolina del Sur. Tenemos 9 engordes a corral con capacidad para 520.000 cabezas en forma instantánea. Tenemos una unidad de cría, que es la unidad que yo estoy en este momento manejando, con 8.500 vientres. Y este año empezamos a incursionar dentro del negocio porcino. Compramos 2 empresas con un total de 35.000 cerdas madres. Tenemos un molino también que sirve para vender alimento balanceado para los cerdos nuestros y de los cooperadores que tenemos. Y tenemos una división comercial que lo que hace es, principalmente en el medio oeste americano, recolecta cerdos que no están en condiciones de ir al mercado directamente. Se los venden a nuestras unidades comerciales y nuestras unidades se dan media vuelta y se la venden a empresas como Smithfield o Tyson que se dedican a procesar esa carne de cerdo. Si ustedes miran ese mapa, cada uno de esos puntos verdes es uno de nuestros engordes a corral. Esta es la zona que le llaman el Panhandle de Texas, está en el norte de Texas, y esta es la zona del suroeste de Kansas. La mayoría del engorde de las haciendas, el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, emite un informe de la cantidad de hacienda en engorde en todos los engordes que tengan más de 1.000 cabezas encerradas. Si ustedes miran un poco los números, esas son las cantidades de cabezas por cada uno de los estados. Tenemos 2.270.000 cabezas en Nebraska, 2.020.000 cabezas en Kansas y 2.490.000 cabezas en Texas, principalmente en esta zona. El 44% de la hacienda que se termina a corral en Estados Unidos se termina en la zona donde nosotros estamos. La zona productora de maíz de Estados Unidos, principalmente la que es más económica, es la zona del medio oeste americano y está ubicado en toda la zona de Nebraska, South Dakota, Minnesota, Iowa, Ohio. Si ustedes se fijan, estamos a una distancia considerable comparado con las otras zonas. Las experiencias que cuentan Galen y Nicolás, Alfredo Di Costanzo son todas en esta zona, que son con un costo de alimentación mucho más baja que la nuestra. Debido al transporte, nosotros tenemos un costo de alimentación mucho más alto que esas otras zonas. Tenemos un clima mucho más benigno desde el punto de vista del engorde corral. Esta zona se llama la zona de las altas planicies de Estados Unidos. Estamos ubicados entre 1.100 y 1.300 metros de altura, muy seco, no más de 300 milímetros de lluvia, y no tenemos los problemas de humedad que tienen en la zona de Nebraska y South Dakota. Nuestros veranos son muy calientes, pero 16-17% de humedad relativa ambiente es lo común, cuando ellos tienen 90-95%. Nuestros inviernos son muy fríos, pero normalmente tendremos 4 o 5 tormentas de nieve fuertes. Hay un dicho que aprendimos cuando nos mudamos a esa zona, preguntábamos cómo era la nieve, cómo eran las nevadas, y lo que la gente nos decía es: lo único que no vas a ver nunca es cayendo nieve en forma vertical. La nieve en esta zona va de costado, porque siempre que nieva hay vientos de 50, 60 kilómetros por hora. Es un clima mejor para engordar, nada comparado con lo que nosotros tenemos en Argentina, que es mucho mejor. Debido a eso, los engordes en mi zona son mucho más grandes. Necesitamos buscar economía de escala, necesitamos reducir costo por unidad producida. La zona de Nebraska, la zona de South Dakota, esa zona tiene un costo de alimentación muchísimo más bajo y se puede permitir algunas ineficiencias en el costo por operativo que nosotros no podemos tener. Tenemos acceso a una población de hacienda distinta. Toda la zona norte principalmente se abastece de novillos mestizos con muy buena genética Angus y muy pura. Nosotros recibimos más hacienda de México, que exportamos, o del suroeste y el sureste americano, que tiene una alta influencia de cruza índica. Eso hace también que cuando vendemos nuestro producto compitamos con una población distinta que la que compite en el norte.
Ese es mi punto de vista de la actividad de engorda corral en Estados Unidos, que es totalmente distinto, como digo, a la parte norte de Estados Unidos. Hay una característica que es común. La actividad de engorda corral en Estados Unidos es una actividad mucho más madura que lo que es en Argentina. Tiene 60, 65 años de historia y ha ido evolucionando. Debido a eso y a que todos los actores que iban a entrar en esa actividad ya entraron, los márgenes que tenemos son muy pequeños. Un objetivo de una empresa comúnmente es lograr unos $30 por cabeza que engorda como margen sobre un animal que hoy cuando ingresa está valiendo $1.600. A eso le tienen que agregar el costo de alimentación y terminamos vendiendo animales que están en los $2.000, $2.200 y lo que ganamos o tratamos de ganar, porque a veces no lo logramos, son $30 por cabeza. El tamaño es muy importante y eso ha generado una mayor concentración en la industria. Las dos empresas más grandes de engorda corral tienen el 14,5% de la población en engorde en Estados Unidos. JBS, que es una empresa brasilera, es la mayor empresa engordadora en Estados Unidos con 980.000 cabezas de capacidad instantánea. Después venimos nosotros con 520.000 y después viene Cargill y otras empresas en los 300, 310.000 animales de capacidad absoluta. El tamaño también determina que un engorde en mi zona de menos de 45.000 cabezas sea considerado no económico. Un ejemplo es la unidad de cría que yo tengo. Era un engorde de 40.000 cabezas. Llegó un punto en el cual teníamos que hacer una inversión considerable en el molino de preparación de alimentos y la decisión fue cerrarlo como engorde a corral de terminación y transformarlo en unidad de cría porque esa inversión por el tamaño que tenía el engorde no se justificaba. El hecho de tener engordes grandes nos permite hacer un uso más eficiente de la mano de obra. Nosotros tenemos una relación en los engordes de 0,635 personas que trabajan cada 1.000 cabezas. Un engorde de 85.000 cabezas tiene 52, 53 personas, un engorde de 75.000 cabezas va a estar en la 49 o 50 personas y año a año vamos desarrollando tecnología que nos permite cada vez más reducir esa cantidad de personal. El problema del personal es exactamente igual allá que acá. Es difícil de encontrar, es muy complicado mantenerlo concentrado y comete errores humanos, que es lo que tratamos de disminuir. Una gran diferencia con Argentina es que tenemos un alto nivel de apalancamiento financiero. En Estados Unidos a nadie se le ocurre engordar una pata con todo el capital propio. El banco aporta como mínimo un 70% del capital que se necesita y lo mínimo que le piden a un engordador que aporte es entre un 20 y un 25% del capital. Debido a esto, las entidades financieras tienen mucha aversión al riesgo, no quieren tener ningún tipo de riesgo. Entonces obligan a los productores como nosotros a generar sistemas de control del riesgo. Eso hace que los sistemas de cobertura de riesgo se sofistiquen mucho. Nosotros tenemos un departamento que hace exclusivamente eso. Cada vez que se compra un lote de hacienda, el comprador lo define, el encargado del corral lo recibe, emite un informe y dice cuánto va a costar cada libra que vamos a producir de ese animal. En base a eso se produce un costo de indiferencia y el departamento de riesgo va al mercado de futuros y toma una cobertura para poder explicarle al banco que ese 75% que me prestó está cubierto contra una pérdida X. 90% de las veces se hace un hedging con pérdida, o sea, se toma una cobertura asumiendo que se va a perder algo. A través de distintos mecanismos se va ganando de a poco y se llega generalmente a números positivos. Pero inicialmente lo que uno le demuestra al banco es que no va a perder más de determinada cantidad de dinero y que no va a poner en riesgo el capital que el banco puso. Hay un respeto absoluto por todos los contratos y las consecuencias son muy serias. Cuando yo me estaba mudando a Estados Unidos hubo una consignataria de Hacienda que se mandó un desfalco muy grande, entre ellos con Hacienda que nos había vendido a nosotros. Los dueños de esa consignataria están en la cárcel. La empresa quiso pagarle a los productores directamente, no pagarle a la consignataria y el juez no nos dejó. Pero las personas terminaron en la cárcel. No se bromea con los contratos. Hay algo muy interesante que es el pago obligatorio a las 24 horas. Por ley en Estados Unidos, todo producto perecedero tiene que ser pagado a las 24 horas de haber sido vendido. En el caso de la invernada, se paga el 100% a las 24 horas. En el caso de un novillo gordo, se paga el 90% y se deja un 10% de margen
como vendemos por calidad y no sabemos el valor final hasta el momento que esté calificada la carcasa, ese 10% se lo utiliza para ajustar para arriba o para abajo. Pero no hay financiación comercial de la venta del animal. El Estado está totalmente ausente del negocio. No interviene en el negocio. No hay ninguna regulación de peso de faena máximo o mínimo. Está todo determinado por el mercado. Y no dicta las reglas hasta cierto punto de relación entre los privados. Hay una tendencia con el gobierno actual de querer meterse un poco para proteger en teoría al productor pequeño y cada vez que lo hacen terminan embromando al productor pequeño. Hay una muy baja burocracia sanitaria, no existe la guía de despacho, no existe la trazabilidad obligatoria, se carga y se faena en el mismo día. Cactus vende aproximadamente unos 25.000 novillos por semana. Vende toda la hacienda a un solo frigorífico. Yo en el tiempo que estuve trabajando en engordes de terminación debo haber cargado 250.000, 300.000 novillos. El único papel que le entregué a cualquier camionero era, después de que terminábamos de cargar, empezábamos a las 2 de la mañana, eran las 5 de la mañana, habíamos terminado de pesar toda la hacienda, cargado. El último camionero entraba y decía, ¿tenés el correo? Y lo que le daba era un sobre con todos los tickets de la balanza. Es el único papel que se utiliza para mover hacienda. Si vas a mover animales preñados entre estados, entonces sí necesitas un papel que se llama el papel de salud, que es un veterinario que certifica que ese animal está sano. Nada más que eso. Pero no tengo que ir a sacar guía al pueblo, no tengo que buscar a la policía para que la firme, no tengo ninguno de ese tipo de requerimientos. No sé lo que es, no conocí todavía ningún agente del EIFIS, que sería como el SENASA. Hace 5 años casi que estoy trabajando allá, no conozco a una persona de ese organismo. Es muy simple el sistema. Y la carga y faena en el mismo día hace que todo el sistema funcione muchísimo más rápido. La mayoría de los frigoríficos están como máximo 2 horas, 2 horas y media de cada engorde, es la máxima distancia, y nosotros empezamos a cargar a 1:30, 2 de la mañana para empezar a faenar a las 5 de la mañana. Muchos engordes no quieren hacer eso por el tema personal. Como tenemos un convenio especial, recibimos una bonificación por ese horario de carga y allá vamos. Las reglas ambientales son claras y estables, no hay ninguna sorpresa. Cuando uno no se construyen engordes nuevos hoy en día, pero si uno quisiera construir un engorde nuevo, hay un librito por cada estado que te cuenta exactamente lo que tenés que hacer. Cumplir las reglas, adentro. No cumplir las reglas, no te lo dejan hacer. No hay un funcionario que se va a levantar a la mañana y leyó un artículo y se le ocurre poner una regla nueva que te va a afectar a una unidad que está operando. Son muy estrictos, tenemos una gran cantidad de reportes que tenemos que enviar en forma diaria, en forma bimestral y en forma anual. Pero es claro y conciso, no hay ninguna duda de lo que tenemos que hacer. Las alianzas comerciales con la industria frigorífica son muy fuertes. Estados Unidos tiene una alta concentración en la industria frigorífica. Como yo decía, nosotros vendemos esa cantidad de novillos por semana y se la vendemos a una sola empresa. No estamos vendiendo a más de una empresa ni buscando un negocio diferente. Tenemos un acuerdo, una forma de dar valor a nuestra hacienda y tenemos un canal comercial abierto. Generalmente sabemos con 5 semanas de anticipación qué grupo de hacienda se va a cargar. Cada corral que se va a cargar tiene un programa y eso también está relacionado con una serie de drogas que se utilizan en los últimos días de alimentación, que tienen tiempos de retiro y una serie de requerimientos que necesitamos saber cuándo vamos a cargar. El producto final que tenemos está definido, no hay grandes variaciones. Lo que el mercado busca es un novillo de 650 kilos con un yield grade que sería el rendimiento de ese novillo cuando llega a la mesa de desposte, que está entre 1 y 2 en la escala de 1 a 5, con una calidad que tiene que estar entre Select y Choice. Ese es el producto que la industria busca y ese es el producto que te paga y te bonifica. No tenemos allá la ventaja que tiene Argentina de tener un rango amplio de quilaje en el cual uno pueda vender sin una gran penalidad entre una categoría u otra de acuerdo a la época del año. El sistema de premios y castigos es claro también. La mayoría de la hacienda en Estados Unidos hoy se está vendiendo en un sistema de grilla. Hay una preocupación grande en los productores de determinado tamaño porque está desapareciendo la referencia del mercado.
Anteriormente era un 80% de la hacienda se compraba cash, se compraba en efectivo. Hoy en día es menos del 20% de la hacienda que se compra de esa forma y el 80% de la hacienda va a una grilla, con lo cual está desapareciendo la referencia del mercado en efectivo que teníamos anteriormente. Les cuento un poco cómo hacemos nosotros para vender hacienda. Nosotros tenemos desde hace varios años, desde el 90, 91, 92, fue la primera empresa que desarrolló un sistema de grilla en relación con lo que era IBP en ese momento y ahora es Tyson. Tyson terminó comprando IBP. La planta compra hacienda durante toda la semana. Tiene una población y un precio que compró. Esa población va a tener un porcentaje de animales que es Yield Grade 1 y 2, otro porcentaje de animales que son 3, 4 y 5. Va a tener un porcentaje de animales que son Choice, Select o Commercial o estándar. Y va a tener un peso de carcasa determinado como promedio de la población que mató. La hacienda que nosotros entregamos va a tener otro porcentaje. De acuerdo al momento del mercado, la planta frigorífica va a bonificar o castigar de acuerdo al porcentaje que nuestra población tiene con respecto al promedio de la planta. Un ejemplo, si la planta tiene, digamos, un 30-35% de novillos en Yield Grade 1 y 2, y yo tengo un 45% de mis novillos en ese rango, recibo una bonificación sobre ese 10%. Si mis carcasas, que pesan más de 475 kilos, superan el 3% y la planta estaba en un 2%, me empiezan a castigar. Si mi grado de calidad Choice es menor que el de la planta, empiezo a recibir un castigo. Si lo tengo más alto, recibo un premio. Pero mi precio está en base al promedio de la planta y cómo mi hacienda le gana o pierde con respecto a esa población que la planta compró. Eso nos ha llevado como empresa, y la mayoría de la industria lo está haciendo, a hacer cierres de lote a nivel de carcasa. Ya no tanto en el animal, en el peso vivo, porque lo que nosotros terminamos vendiendo en realidad son kilos al gancho colgados con determinada calidad y determinado rinde. Entonces empuja a toda la industria a trabajar a nivel de carcasa y menos a nivel de peso vivo. A diferencia de la Argentina, tenemos un alto costo laboral. Incluso si uno lo mira, porque la primera reacción es decir, está bien, pero mi novillo es mucho más barato que el novillo que vos estás vendiendo en Estados Unidos. Incluso yo lo miro en cantidad de kilos de producto que necesito para pagar el sueldo de uno de mis empleados, de un buen hombre de a caballo. En Estados Unidos necesito 1.8 kilos más de novillo para pagarle el sueldo a un empleado de a caballo que lo que necesito en Argentina. Con lo cual la incidencia del costo laboral es muy alto. Esto nos lleva a tener un alto nivel de tecnificación, tratar de reducir la cantidad de personal que tenemos y reducir el error humano. Ejemplos de eso son los camiones de distribución de comida, tienen un sistema de localización satelital y llevan adentro un sistema de computadoras que cuando el individuo llega a un corral, selecciona el corral que va a distribuir comida y si llega a estar en el corral equivocado le empieza a sonar una alarma. Le dice, no tires acá. A pesar de eso a veces lo hacen. Con lo cual estamos estudiando un sistema que directamente no les permita accionar el sistema de distribución si están en el corral equivocado. Cuando la persona empieza a distribuir la comida, en la computadora tiene 2 barras y a medida que va avanzando en el comedero las barras se van moviendo un poquito más o un poquito menos. Si la barra de adelante va más adelante que la de abajo, quiere decir que está tirando mucha comida y no va a llegar a distribuir toda la comida hasta el final del comedero, se va a quedar sin comida. Si hace lo contrario, si la barra de abajo está más adelante, significa que no le va a alcanzar el comedero para poner toda la comida. Y la razón de hacer eso es distribución de comida, uniformidad, y que el camión cuando llegue al final del comedero no tenga que frenar y hacer marcha atrás. Un engorde de 85.000 cabezas tiene 480, 500 corrales. Si ustedes multiplican 500 veces en el día, multiplicado por 3 comidas que dan, que el camión tenga que volver para atrás, la cantidad de tiempo que se pierde es impresionante. Los lectores de comedero van trabajando con las camionetas con computadoras al lado. Nosotros lo hacíamos acá en Cactus, Argentina. La diferencia es que ellos a medida que van avanzando le pueden mandar señales a los camiones y cambiarle la indicación de comida que tienen que entregar en cada lugar. No tienen necesidad de ir a un lugar central, cambiar una tarjeta. Está todo con una red, sería como un Wi-Fi, es una radiofrecuencia. Los molinos para preparar alimento están cada vez más computarizados. En Cactus Feed era uno de los engordes que tuve la posibilidad de trabajar.
incorporamos un sistema nuevo de electricidad y de computación y de control y pasamos de un molino que podía producir 85 toneladas hora a producir 115 toneladas hora. Y redujimos la cantidad de personal de 8 personas a 6 personas. Incluso llegan a la situación que la persona que controla todo el molino es la que maneja una de las cargadoras frontales para acercar algunos alimentos y tiene como un iPad dentro de la cabina de la cargadora frontal en la cual puede cambiar cualquiera de las funciones que están pasando dentro del molino. Todo eso tiene como fin aumentar la eficiencia, reducir el personal. Tenemos sistemas de clasificación de hacienda que son computarizados. Hemos tenido que hacer mucha separación de hacienda para poder vender en la Argentina y en Estados Unidos era algo que no se hacía. Hoy en día lo que se está haciendo es clasificar la hacienda a la entrada y 70 días antes de la venta. Pero en vez de hacerlo a ojo, se ha desarrollado todo un sistema computarizado con una regresión estadística que toma en cuenta el frame del animal, el peso del animal, los días en comida y el origen del animal. Cuando recibimos hacienda, se pasa por la manga tiene un cepo que es una balanza y tiene un pequeño dispositivo en la punta de arriba que son 2 rodillos unidos por un cable de acero con una argolla. Cada vez que uno mueve ese cable, esa argolla, los rodillos se mueven, tienen un sensor de movimiento que indica qué cantidad de desplazamiento tuvo. Uno toca la punta de cadera adelante, toca la punta de la cola y la computadora toma la altura de cadera, el largo de cadera, el peso del animal, ya tiene cargado el origen y tiene la base de datos atrás que dice este novillo se va a terminar en 180 días, este otro se va a terminar en 150 días y este necesita 210 días. Hacia adelante están las puertas de aparte, que están todas controladas por hidráulicos a través de la misma computadora. Cuando le ponen la caravana para decir este es el grupo 1, 2 o 3, aprieta un botón, el cepo se abre solo, el animal sale, la puerta se cruza, pasan por un ojo lector, detecta que el animal pasó y la puerta vuelve a su posición normal. Lo mismo hacemos después en el momento en que estamos en los 70 días antes de que el animal salga. Tenemos un engorde que se llama Ulises que se extendió, pasó de 40.000 a 75.000 cabezas. Hicieron toda una sección que es exclusivamente para hacer este trabajo. Tenemos algo así como 180 corrales de 70 animales que son 2 jaulas y todos los animales que están dentro de ese engorde que califican para el programa pasan por esta estación de clasificación y se los termina poniendo en estos corrales. La cantidad de puertas que hay en esa sección es tan grande que directamente lo que han hecho es eliminar el hombre de a caballo y tienen un camión que en la parte de atrás tiene una plataforma hidráulica con una oficina. Entonces vos te subís a la oficina, estás con aire acondicionado, comunicación de Wi-Fi, tiene un control hidráulico. Cuando llegás a la zona donde te toca controlar la hacienda, apretás el control hidráulico y se eleva más o menos unos 3,5 metros de altura el piso de la oficina. Y van 2 personas, una a cada lado, recorriendo la calle de comida y viendo y detectando si hay animales que están enfermos. Si detectan algo, lo llaman por radio al cowboy que está de a caballo, va y retira ese animal. Pero si no, la pérdida de tiempo que había de ir de corral en corral era terrible. Eso nos permite lograr grupos muy homogéneos. Como les dije, lo que queremos hacer siempre es ganarle a la planta, evitar las penalidades, evitar que estemos por debajo del promedio de la planta. Y hoy el mercado te está pagando producir la mayor cantidad de kilos posibles. Entonces empujamos el animal hasta el límite y clasificándolo lo que hacemos es evitar que haya animales que se caigan por fuera del rango que queremos tenerlo. Y podemos maximizar el crecimiento sin estar penalizados del otro lado. Hasta hace poco tiempo atrás teníamos un producto que se llama Silmax, que era silpaterol, es un beta-agonista, y tenía este sistema, tenía una importancia terrible con ese sistema porque el Silmax en los últimos 24 días de comida es impresionante lo que hace con el animal. Y si uno estaba con un animal muy cerca del peso máximo, te pasabas por todos lados y recibías castigos. Por una cuestión comercial, Tyson decidió que no quería más novillos con Silmax porque decía que los animales llegaban muy cansados, estaba un síndrome similar a lo que es el síndrome de fatiga del cerdo. Dijo que no compraba más. Merck, que es el que lo produce, dijo está bien, lo retiro del mercado y ahora están de a poquito tratando de ponerlo de vuelta, pero no está fácil. Los grupos de
protección de los animales y todo ese tipo de cosas están muy fuertes en Estados Unidos y las plantas frigoríficas son muy conscientes de eso y le tienen bastante miedo. El tema de nivel de la tecnificación nos permite utilizar también herramientas que no tenemos en Argentina, el uso de implantes. Está probada, es una tecnología que todo el mundo ha demostrado que es inocua y tiene un resultado increíble en producción de carne, y si lo que queremos es producir de carne para la gente, no tiene sentido no tenerlo. Los beta-agonistas es un poquito más complicado, es una droga más sofisticada. El Silmax siempre tiene que tener, por ejemplo, 4 días de retiro antes de faena, y eso hace que haya toda una estructura de control para no estar cargando hacienda que esté con Silmax comiendo hasta el día anterior, es más complicado de utilizar. El acetato de melengestrol que les decía ayer lo utilizamos para suprimir celo en las vaquillonas, para poder permitirles crecer en forma más eficiente y que no estén entrando en celo cada 21 días y perdiendo ganancia de peso. Hay mucha disponibilidad de servicios tercerizados. Debido a la madurez de la industria y debido al tamaño, hay mucha gente que nos provee servicios y nos permite a nosotros concentrarnos en lo que nosotros sabemos hacer bien y no querer hacer un poquito de todo. En la parte de alimentación, ese camión que ustedes veían anteriormente en la foto es de Cargill. Ellos producen en la zona del medio oeste, en Nebraska, South Dakota, Iowa, tienen sus grandes plantas de etanol, producen subproductos de la molienda del maíz y han desarrollado un sistema que lo cargan en trenes, equipos completos, y a las 24 horas que se produjo ese producto en el medio oeste, llega a la zona del Panhandle, tienen 2 plantas, una en Bovina, una ciudad, y Dalhart la otra, que el convoy de tren entra completo dentro de la planta, tienen un circuito y llegan a un punto en el cual tienen un dispositivo gigantesco que agarra el vagón del ferrocarril sin desengancharlo y lo gira a 180 grados. Y abajo de eso tienen una fosa que puede tener 4 o 5 carros de ferrocarril que recibe todo el producto. En menos de, creo que son 40 segundos, descargan un vagón completo. Toman ese producto, lo adaptan a cada uno de los clientes, lo ponen en esos camiones y te lo distribuyen. Y en menos de 24 horas del momento que se produjo, llega al engorde. Y están haciendo cosas, por ejemplo, como el ramp o el sweet bran. El ramp es una ración de inicio. Nosotros hemos sacado todo el forraje de los molinos por tener este producto. Al sacar el forraje de los molinos, el molino trabaja mucho más eficientemente porque no tiene que manejar un producto que es muy voluminoso. El sweet bran es lo que nosotros usábamos acá en Cactus Argentina, que es el gluten húmedo de maíz estandarizado, y lo que han hecho ahora es incluir los minerales adentro de ese producto. Entonces no tenemos que tener más un silo para los minerales y no tenemos que agregar un producto más en el proceso de mezclado. Directamente, cuando cargan el sweet bran, va todo, va el sweet bran y los minerales que nosotros queremos tener ahí adentro. Suplementos líquidos, todo tipo de alimentos. En productos veterinarios apareció una empresa ahora que nos está ofreciendo un sistema de consignación de los productos. En vez de nosotros tener que comprar el producto y tenerlo en stock en cada uno de nuestros engordes, ellos vienen, acondicionan una habitación y tienen su stock de productos adentro. Cada vez que uno de nuestros empleados va y retira un producto, cuando se retira de la habitación, una computadora registra el retiro. Y ellos tienen en tiempo real el stock que tenemos. Y una vez por semana nos van reponiendo. Tienen a su vez acceso a nuestro sistema y saben la cantidad de hacienda nueva que recibimos. Entonces saben si vamos a tener necesidad de mayor cantidad de implantes o mayor cantidad de vacunas o ese tipo de cosas. La disposición de mortandades es otro tema que es muy complicado en Estados Unidos. Uno no puede enterrar el animal en forma, hay un procedimiento específico. En un tiempo se hacía compostaje, después perdió valor el compostaje, no era económico, entonces hay empresas que se dedican a ir por los engordes, retiran las mortandades y las llevan y las procesan para utilizar el cuero o parte del animal para alimentación de animales. Esas son todas las cosas que yo veo desde el lado americano como ventajas. Les quiero contar un poquito lo que son las ventajas de Argentina a mi forma de ver. Esa es una foto de Cactus, del engorde de Cactus Feed Yard. Eso era diciembre 19 del 2011. Es una imagen normal en un engorde en el invierno en esa zona. En 11 años que yo estuve trabajando en San Luis tuvimos una nevada.
Eso pasa todos los años. Pasó ahora, mis chicos están allá y nos mandaban fotos de que estaban las calles cubiertas de nieve y con hielo y suspendieron partidos de básquet y cosas porque no podían desplazarse por el hielo en las rutas. Ese clima no lo tenemos acá. Tenemos un clima excepcional, tenemos una disponibilidad de alimentos y un costo de alimentos que es muchísimo más bajo que el que pueden tener en Estados Unidos y una variedad de alimentos muy grande. El producto terminado que nosotros producimos en Argentina es mucho más flexible. Podemos vender un ternero de 300 kilos o menos a un novillo de 480, 500 kilos. Y hay mercado para eso. En Estados Unidos el mercado no existe para eso. Nuestro costo laboral es mucho más bajo que el americano y tenemos, a pesar de que muchas veces nos quejamos mucho, tenemos todavía mucha gente que sabe trabajar con la hacienda, que tiene el conocimiento. Encontrar gente que realmente sepa trabajar con la hacienda en Estados Unidos cada día es más difícil. Cada día tienen otras opciones, mejores niveles de vida en otras actividades, mejores sueldos y los vamos perdiendo. La calidad genética de nuestro rodeo es buenísima. Todos los productores de genética de Estados Unidos saben lo que es Argentina, saben la hacienda que tenemos y en porcentaje tenemos más hacienda mestiza de lo que tiene Estados Unidos. Nuestra hacienda es mucho más dura. Como decía ayer, si yo tenía un 1% de mortandad en un lote de hacienda acá, tenía una larga conversación con mi cliente. Un 1% es festejo en Estados Unidos. Lo normal es un 6, 5. Tenemos lotes cuando compramos del sureste que llegan al 25% de mortandad. Entonces el tipo de hacienda que tenemos es muchísimo más dura, está genéticamente mejor preparada que el americano ha ido seleccionando para producción y se olvidó un poco de la parte sanitaria. Y a su vez tiene un sistema de comercialización de la invernada muy complicado. El promedio de productor americano tiene 20 vacas. Nosotros muchas veces recibimos tropas que tienen 40 dueños en un solo camión. Hay gente que se dedica con una camioneta grande, un tráiler atrás, va por cada uno de esos productores de 4 o 5 vacas, juntando 3, 4, 5 terneros, llega a un lugar donde lo concentra, los estandariza y de ahí los manda a una feria. Y de la feria lo compramos nosotros y lo llevamos 1.000, 1.500 kilómetros. El manoseo que tiene esa hacienda es impresionante. De todo lo que yo he visto hasta ahora, digamos, es muy difícil hacer una comparación directa entre el sistema americano y el sistema argentino. El sistema americano tiene un costo laboral más alto, tiene un sistema financiero mucho más desarrollado. El costo promedio de capital de una empresa americana está en el 2% anual y el acceso está hasta un 70 o 75% de financiación del proyecto. Eso nosotros no lo tenemos acá. Ese bajo costo de capital hace que podamos invertir mucho en tecnología, mucho en equipos, tengamos equipos muy grandes. Esa opción es medio complicada en Argentina, pero hay varias cosas que se pueden traer. Los sistemas de manejo de información no son tan caros y se están haciendo cada día más accesibles. Internet, los celulares están haciendo que cada día sea más fácil manejar la información. Toda la tecnología de medición y control. Ayer estaba hablando con un señor de la sección de cerdos y decía un dogma que en Estados Unidos no se respeta totalmente. No se puede manejar lo que no se mide. No podemos manejar algo si no sabemos lo que está pasando. Y eso no hay excusa para no hacerlo. La organización interna de los engordes son cosas que se pueden aprender después de una industria que tiene 60 años contra una industria que tiene 20 años. Y después queda una parte para nosotros, productores, que es promover reglas claras con las agencias ambientales. Yo personalmente tuve una muy mala experiencia en ese tema. Un proyecto muy interesante terminó totalmente en el suelo porque nos cambiaron las reglas en la mitad del proyecto. No se puede trabajar de esa forma, no se puede hacer una inversión a largo plazo si uno no sabe lo que va a pasar mañana. Promover un sistema de premios y castigos en el producto que tenemos. Todos nosotros estamos orgullosos de los animales que producimos y siempre pensamos que es el mejor. Si es así, tenemos que recibir un premio. Y si no es así, tenemos que recibir un castigo para saber que estamos haciendo las cosas mal y mejorar el producto que estamos haciendo. Ese sistema en Estados Unidos permitió una mejora en las ganancias de peso, en el porcentaje de animales que tienen alto grado de calidad, que ha sido increíble desde el 90 hasta la fecha. Y la única forma es cuando hay una señal económica hacia atrás
que te dice si el producto que estás produciendo es el que el mercado quiere o no. Y tenemos que reducir nuestra burocracia sanitaria. Es muy difícil trabajar, no les voy a contar a ustedes, con la cantidad de reglas y cambios de reglas y cosas que tenemos. Y personalmente no veo la cosa. Va a ser un poquito más corta todavía. Les quiero mostrar un poquito el mercado de Estados Unidos, porque una idea que yo siempre tenía era que en Estados Unidos era imposible perder dinero con la hacienda. Y la verdad que no es así. Ese es el precio promedio de un ternero de 250 kilos a través de los distintos años, digamos. Esto es el 2010, a medida que vamos subiendo son todos los años. Si ustedes se fijan, a partir de, eso fue el 2013 en adelante, empezó a subir muy fuerte debido a la sequía y la liquidación de vientres y siguió subiendo en forma exponencial. 2014 terminamos acá. 2015 empezamos acá y miren dónde estamos ahora. Hemos perdido casi $400 por animal en valor total. Una variación de un año a otro en el mismo animal en $400 en el valor. Ese es el precio del novillo terminado en Kansas desde el 2012 a el 2015, octubre del 2015. Si ustedes se fijan, veníamos con este precio que estaba entre 115, 130, moviéndose ahí, y de golpe pegó una disparada. Y ahora miren dónde estamos. Fuimos desde ese tope en los $170 por cabeza, cada 100 libras sería, a 120. En un animal que pesa 1.350 libras, perdimos 50 libras cada 100. Ese es el precio de novillo terminado también, un gráfico muy similar al anterior. Fíjense dónde estábamos a finales de 2014, cómo empezamos el 2015 y dónde estamos ahora. Ahora pegó una pequeña levantada y está volviendo a caer. Ese es un gráfico que muestra el resultado por cabeza desde el 2009 hasta el 2015. Todo lo que está por debajo de la línea es pérdida. El año pasado fue excepcional. Ganamos 300, llegamos a ganar $350 por cabeza. Este año llegamos a perder $600 por cabeza. Ayer Alfredo hizo un comentario, él estaba hablando sobre la amortización del animal que compraste chiquito a un alto valor y cuánto tenés que alimentarlo para poder compensar eso. Los principales culpables de eso son los del medio oeste americano. Y la razón de esa fue, el precio del maíz estaba totalmente bajo, tenían mucho maíz propio, el precio de los derivados del maíz estaba en el suelo, te lo daban casi regalado en esa zona, y tenían que hacer algo con eso. Empezaron a comprar terneros, siguieron comprando terneros, pagaron hasta 3 pesos por un ternero, por libra por un ternero de 250 kilos, o sea que estaríamos hablando $6.20, $6.30 por un ternero de 250 kilos por cada kilo. Y después se encontraron con que el precio que tenían que vender ese novillo era $1.50 más bajo, que es la única defensa que tenían, producir más kilos. Cada día que ese animal estaba ahí ganaba $1.50. Y los tuvieron, y los tuvieron, y los tuvieron. Todos lo hicimos, pero ellos se pasaron al extremo y terminaron vendiendo novillos de 800 kilos, 850 kilos. Y vendimos mucha menor cantidad de hacienda, pero una cantidad de carne impresionante. Y destruyeron el mercado. Y eso lo hicimos los productores solos. No hubo Estado, no hubo nada. Fue cada uno de nosotros que tomó la decisión de empujar la hacienda un poquito más largo, y principalmente esa gente. Esas son las exportaciones americanas. La azul es el promedio de 5 años, la roja es el 2014 y así es como venimos en el 2015. Hemos perdido un 25% debido al precio del dólar, al alto valor que tiene el dólar en el mercado internacional. Y eso es el aporte que tiene cada uno de los animales. Por cada animal que vendíamos, esa era la cantidad de dólares que aportaba el mercado de exportación por cada animal que se vendía. Estábamos alrededor de los $278 por cabeza en el 2014, estamos alrededor de los $198 por cabeza. Quiere decir que perdimos $80 de valor por la caída en el mercado de exportación. La idea de mostrarles estos gráficos simplemente era
contarles que en el mercado americano, a pesar de todas las ventajas desde el punto de vista del negocio que tenemos, se pierde dinero y se gana dinero de la misma forma que acá. No te lo produce a lo mejor una intervención estatal, pero te lo produce un mercado que no perdona. Y nadie te va a ayudar. En el medio te la tenés que arreglar solo. Será un poco contarles la experiencia. Roberto, ¿cómo es el sistema de fijación de precio? ¿Quién fija el precio? ¿Lo toman con el mercado de Chicago? ¿Cómo se fija el precio y si lo fijan diariamente, semanalmente, mensualmente? Tenés varios reportes que te dicen en forma diaria la hacienda que se ha comercializado. No hay un mercado central. El mercado de Chicago se utiliza para hacer el control de riesgo, digamos, cobertura. Y llegan todos los días, hay una fijación de un valor, pero no es el que te va a determinar el valor del cash, es una referencia. Pero generalmente lo que se hace es, hay varios reportes que dicen JBS cerró negocio en las planicies del norte a $125 por libra, Cargill a tanto en otro lugar. Nosotros vamos del promedio de la planta. Lo que la planta logró comprar, ese es el precio base. Si nosotros tenemos más rendimiento en nuestra hacienda, nos da más precio por animal. Si tenemos mejor calidad que lo que ellos compraron, tenemos una bonificación. Pero es el mercado entre individuos, no hay un mercado regulador. Que es una de las preocupaciones que tienen muchos productores, es se está perdiendo la compra y venta entre la planta y el individuo. Entonces el mercado de referencia es cada vez más chiquito. Pero para darles una idea, durante el 2014, que pasamos de 120, 125 dólares por cada 100 libras a 170, las plantas frigoríficas estaban perdiendo 100, 150 dólares por cabeza, matando 5.000, 4.500 animales por planta por día. Y lo siguieron pagando. Entonces, si el temor es que se cartelicen y que nos van a esconder el valor, cuando necesitan el producto no tienen opciones. Tuvieron que salir a pagar lo que el mercado exigía, digamos. Roberto, acá una pregunta. ¿A qué le asigna esa mayor mortandad, digamos, comparado a Argentina, teniendo en cuenta que tienen vacunas vivas que levantan más inmunidad y que nosotros también, digamos, de hecho en Cactus San Luis venía siendo el norte grande, en mal estado y había menos mortandad? O sea, está bien que los ciclos son más cortos, no sé si ese será el... No, generalmente la mayoría de las mortandades se producen en los primeros 90 días. Es rara la mortandad tardía. Generalmente lo que se te va a morir se te muere en los primeros 90 días de engorde. Yo creo que hay varios factores. El sistema comercial es más complicado que el argentino. Ya te digo, en Cactus Argentina no recibíamos muchas tropas de más de 2 o 3 dueños. Allá recibir una tropa de un solo dueño es un festejo, no sucede. Está muy atomizada la producción de terneros, entonces hace que el proceso desde que ese ternero deja la granja del productor hasta que nos llega a nosotros es muy duro. Por ahí lo juntaron el lunes de un lugar, lo llevaron a un pequeño corral que tiene la persona que los está juntando. Para el jueves los terminó de juntar con terneros de 20, 30, 40 lugares distintos, los clasificó y el viernes fueron a un remate. Pasaron todo el día en el remate, la persona nuestra, el comprador, compró el animal, lo cargaron y el sábado a la mañana llegó al engorde. Entonces, tiene un trajín muy grande. Y creo que hay algo de genética también. Creo que Estados Unidos priorizó productividad y se quedó un poco con la rusticidad afuera. Yo creo que es una combinación. Están haciendo ahora un estudio muy interesante que están detectando un gen que está relacionado, es el gen que produce los receptores de la toxina leucotóxica de la salmonela, de la mangemia hemolítica. Entonces, lo que están tratando de hacer es ver si pueden meterse en el genoma de los animales, sacar ese gen y evitar que tengas esos receptores a nivel de las células blancas de los pulmones de los animales. Entonces, de esa forma, ese animal genéticamente va a estar menos predispuesto a tener un problema de neumonía por Pasteurella o mangemia hemolítica, como quieras llamarla. Pero yo creo que hay un tema genético. Creo que hay muchos años de selección que empujaron para un solo lado y se olvidaron de alguna otra cosa. Y el manipuleo es terrible. Una consulta. La selección inicial que hacen ustedes cuando llegan los animales que combinan frame con peso,
¿Eso lo tienen solo en base a experiencia, una base de datos, o lo testearon con alguna ecografía de, no sé, de área de ojo de bife o de engrasamiento? ¿O directamente juntaron datos y después con esa base van seleccionando? Eso ha sido una evolución. Al comienzo había un sistema que se llama IQ Track y todavía lo tiene en varios lugares, que era muy complicado, muy costoso. Eran varias estaciones de medición, tomaban fotos de lateral, fotos de arriba del animal, le hacían medición de ojo de bife y una serie de cosas. Nosotros lo hicimos durante un tiempo, en finales de la década del 90, principios de la década del 2000, y después, por el costo que tenía y la regresión que tenían para utilizar esos datos, te hacía terminar la hacienda muy liviana. El modelo matemático que la persona que lo desarrolló había desarrollado era incorrecto, con lo cual por varias razones salimos de ese sistema. Después apareció una persona que empezó a hacer el estudio y dijo, mira, si yo saco el frame, que lo saco por altura y por largo de cadera, y saco el peso, y tengo una base de datos que me dice los animales de ese origen cómo van a crecer, puedo hacer una regresión que te indique en forma más correcta lo que va a pasar. Empezó a trabajar con nosotros y es una base de datos que se va retroalimentando todo el tiempo. Cada vez que nosotros hacemos una medición, ellos reciben el dato y van actualizando, van aumentando la base de datos, y hace que esa regresión se vaya ajustando y el R-square, digamos, la correlatividad que tenga sea cada vez mayor. Y después tenés el resultado final con la faena, ¿no? Que se va también retroalimentando con la misma gente. Pero es una empresa pequeña, matemáticos, con tipos que saben de producción animal, y desarrollaron los modelos y los van retroalimentando y mejorando. Perdón, aquí. Ok. En Estados Unidos, el sistema de compra de Hacienda, las plantas frigoríficas, ¿hacen negocios a término o van día a día el negocio? Hay de todo. Legalmente les complica bastante hacer negocios a término, pero tienen parte de población no con precio fijo, pero sí acordada que va a ir a las plantas de ellos. Hacen las dos cosas. ¿Y está muy concentrada la compra en grandes compañías? Sí, Estados Unidos tiene 4 compañías que deben tener el 85-90% de la faena. ¿Y a qué aducen la gran pérdida que están teniendo entonces? ¿Quién? ¿Nosotros o ellos? Los productores. Los productores, mercado. El año pasado ganamos $350 por cabeza, este año lo estamos perdiendo. No hay nada maquiavélico en el medio, O sea, se lo puedo asegurar. el problema es netamente oferta y demanda. Exactamente. Te cuento cómo fue el año pasado. Veníamos del 2011 con una liquidación de Hacienda muy fuerte. Entramos al 2014 con la menor población en engorda corral de la historia de Estados Unidos. A su mismo tiempo tuviste la diarrea endémica viral porcina, que redujo la producción de cerdos terriblemente. Y hubo un brote de influenza muy fuerte en las aves y un costo que venía muy alto del 2013 en la producción de aves. Eso hizo que la cantidad de proteína total en el mercado se cayera terriblemente y permitió que la carne subiera a niveles increíbles. O sea, yo cuando llegué, un ribeye lo compraba por $7 la libra y hoy lo estamos pagando $12.50. Hubo menor cantidad de proteína animal disponible y el mercado empujó y lo subió. Este año las aves aumentaron su producción creo que un 7-8%, los cerdos un 4% y nosotros estamos produciendo casi un 4% más de carne. Hay mucha más proteína disponible, los precios se cayeron. No es un sistema perfecto, pero el que lo rige es el mercado. Y nosotros, productores, empujamos la hacienda mucho tiempo para licuar esa alta diferencia entre compra y venta que teníamos y produjimos mucha más carne. Tenemos menos animales, pero producimos mucha más carne. Fue medio autoinducido, digamos. Está. Para un sistema de volumen como el que nosotros tenemos en la zona del Panhandle, Texas, las altas planicies, es ideal. Si no, no lo podrías manejar. Vamos a dar 2 preguntas de cría corral, que ayer por los tiempos no lo pudimos hacer. ¿A quiénes le quedaron ayer para hacer 2 preguntas de cría corral? Que la tengan en mente ahora. Bueno,
Me quedó una duda con el tema cuando hablabas del creep feeding que hacías, con el tema de las sombras a los terneros. ¿Funcionan bien? ¿No les provoca mayor calor esa sombra tan baja? Ni falta de circulación de aire? Claro. Es un poco la duda que tenía por ese lado. Porque me sorprendió la altura eso. La razón de la altura es para que puedan entrar los terneros y no las vacas. El costo de producir esa sombra, de generar esa sombra, es alto. Si yo la hago más alta y se me meten las vacas, le estoy dando sombra a un animal que no necesita tener sombra y dejo los terneros afuera porque las vacas no lo van a dejar entrar y gasté dinero sin ningún retorno. La realidad es que si fuesen 1 metro más alta tendrías mayor circulación. Pero nosotros hemos medido temperaturas de suelo de, vuelvo a Fahrenheit, ¿no? Pero 150 grados Fahrenheit en el sol y 80 o 90 grados Fahrenheit abajo de la sombra, aún con esa baja altura. ¿Perdón? Sí, lo mismo. Lo que hacemos, ahí te mostré, fue una foto de una sombra. De esas hay 10 o 12 en cada corral, digamos. Se pueden distribuir. Lo que estamos haciendo cuando sabemos que ese día va a ser excesivo el calor, a las 9 de la mañana sale una camioneta con un tráiler enganchado atrás, que tiene una bomba, y el tipo tiene una manija, y pasa y moja todas las sombras, moja rápidamente todos los suelos. Y después al mediodía damos otra vuelta, vemos cómo está, y volvemos a aplicarlo. No podemos hacerlo, no podemos abusar de eso, porque si no empezamos a producir un ambiente de humedad que terminamos con proliferación de bacterias y terminamos induciendo la diarrea a nosotros. Pero funciona muy bien. Y las vacas es increíble cómo lo utilizan. Nosotros siempre cada 2 por 3 damos una vuelta y cuando están mucho tiempo en la sombra, el ternero chico se adormece, la vaca no tiene acceso al ternero, no es como en un pasto que lo escondió, no puede llegar hasta el ternero, y se duermen y no se levantan y no van a mamar. Entonces, cuando se levantan a mamar, están hambreados y se sobrecargan y terminan con diarrea. Entonces, lo que hacemos cada 2 por 3, vamos y sacamos todos los animales de abajo de la sombra. Una vez yo estaba recorriendo, había un ternero que tenía 6-7 horas de nacido abajo de la sombra. Lo agarré, lo levanté, lo saqué. Me fui de vuelta para mi camioneta, cuando me di vuelta, la madre lo traía a los topetazos y lo metió abajo de la sombra y lo dejó ahí. Lo utilizan para esconder el ternero como harían a campo con una parva de pasto o un renoval o ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias por tus charlas, me gustaron mucho las 2 presentaciones. Gracias. Y 2 preguntas. ¿Cuál fue el margen del sistema de cría a corral de Estados Unidos y qué factibilidad ves de poder llevarlo adelante aquí en Argentina? Los últimos 3 años en Estados Unidos el margen en toda la industria, en toda la parte de cría han sido excepcionales. $450 por vaca, o sea, niveles increíbles, con lo cual no lo podés tomar como parámetro. Si yo tomo los últimos 10 años de precio, el sistema que nosotros tenemos hoy, con las deficiencias que todavía tenemos, salgo hecho, no gano dinero. Si tomo los últimos 5 años, gano buen dinero. Si tomo los últimos 3 años, gano muy buen dinero. Con el nuevo escalón de precio que se está hablando, que eso es todo relativo, y si no, pregúntenle a los petroleros a ver si no puede caer el precio de una commodity, estaríamos en un margen que nos da una buena rentabilidad. Estamos casi en 30 centavos por libra que estamos produciendo. Es un negocio que da. Vamos a tener momentos que vamos a perder dinero, así como perdemos dinero engordando novillos. Lo que busca la empresa es tratar de tener un pie en 2 actividades. Lo tenemos en la parte frigorífica con acuerdos, lo tenemos en el engorde a corral y queremos tener un pie en la cría. Y cuando una actividad gana dinero, por ahí la otra no gana tanto y se van compensando. Ese es un poco el objetivo. En Argentina, yo no creo que sea un sistema aplicable al 100%. Yo no haría un confinamiento total en la Argentina. Pero sí, cada productor en cada situación analizaría la utilidad de la herramienta. En un momento de sequía, en un programa de mejora de campo natural, en un programa de aumentar la carga total de un campo. Pero es muy particular de los precios relativos de cada zona donde vos estés. Sí, yo quería preguntarte cuántas veces dan de comer por día. Por un lado, porque nosotros intentamos hacer este procedimiento y teníamos problemas con el tiempo en cual el ternero podía mamar o no, y teníamos mucho problema de aguachamiento con este tema. Y el otro tema es qué hacen con el tema de los comederos, con el viento y que se mete la tierra adentro.
pala y hombre. No quedan muchas más opciones ahí. No, damos de comer, cuando estamos en amamantamiento, digamos, en la máxima cantidad de comida, la comida tiene 52% de forraje en base seca, con lo cual tiene bastante volumen. Ahí repartimos en 2 veces. Cuando estamos en una vaca que está preñada en media gestación, es una sola vez. Porque la cantidad de comida es tan poca que si se la reparto es una batalla campal. Y cuando están secas, en 20-25 minutos te limpian el comedero y no tienen más comida en todo el día. Cuando están amamantando les tarda 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Problema de aguachamiento por la comida no tengo tantos. Sí tenés un problema de que las madres a veces no reconocen el ternero por la concentración. Cuando vos tenés 10 vacas pariendo al mismo tiempo, por ahí tenés un ternero en el suelo y ves 5 vacas peleando por ese ternero. Una es la madre y las otras 4 tienen la bolsa de agua afuera o las patas del ternero afuera saliendo y quieren ese ternero. Paren, yo las he visto parir, cae el ternero al suelo, se dan vuelta, lo miran, se olvidan de ese ternero y siguen peleando por el otro. Y eso es la gente que está controlando tiene que estar arriba de eso. Pero tenés más aguachamiento que en un sistema de pastura por concentración. Y el tema de limpieza es, lo que es tierra y eso es a pala. Cuando hay nieve hay equipos especiales, hay uno que es una especie de ciclón con un caño que va apoyado dentro del comedero y te va soplando la nieve afuera y después hay unos cepillos especiales que te lo van limpiando también. Bueno, pedimos un fuerte aplauso para Roberto. Gracias.